Hola, somos Alondra, Alexa, Karina Y Saúl. y somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Hoy te daremos una breve introducción a los mecanismos de reacción. Esperamos que este material te ayude y sea de tu agrado. Adelante. empecemos entendiendo a las reacciones orgánicas. ¿Te has preguntado por qué algunas se llevan a cabo y otras no? Espera, ¿por qué hablaremos de las reacciones orgánicas? Son consideradas el corazón de la química orgánica. ¿Y esto a qué se debe? Veámoslo desde el origen de estas. Hace millones de años eran de origen natural y en la actualidad prevalecen. Sin embargo, la mayoría son sintéticos. ¿Cómo sintéticos? Así es, de los encontrados en la naturaleza. Sin embargo, que solo se pueden obtener artificialmente, planificando su construcción. Todo eso se ha logrado a través de la síntesis orgánica, que ha permitido formar una gama de productos complejos, con diversas aplicaciones, que han resuelto las necesidades de la humanidad. Entre los más conocidos tenemos al ibuprofeno, con acción desinflamatoria, así también a la aspirina, ambos con efecto analgésico, y al nylon como polímero para fabricar fibra sintética. Sabemos que estamos rodeados de diversas reacciones químicas, pero ¿cómo podemos expresar dichas reacciones gráficamente? Para esto existen las ecuaciones químicas. Para poder escribir una ecuación química de manera correcta, debemos de considerar 4 puntos fundamentales que nos serán de mucha utilidad. El primero de ellos son los reactivos, que son las especies principales dentro de nuestra ecuación, y los encontramos siempre del lado izquierdo. Por otra parte, los productos que se generan al terminar nuestra reacción se posicionan del lado derecho, y entre estas dos habrá una flecha que nos indicará el tipo de reacción que tendremos. Nuestro tercer punto son las condiciones de reacción, las cuales se describen por debajo de la flecha, y estas pueden incluir el tipo de disolvente, por ejemplo, tetracloruro de carbono, entre muchos otros, o si es necesario administrar energía electromagnética, ya sea rayos X, infrarrojos, ultravioletas o bien energía en forma de calor. Finalmente, como cuarto punto, si tenemos una reacción que se lleve a cabo en 2 o más pasos, estos se deberán enumerar correctamente. En el mundo de la química hay distintos tipos de reacciones químicas, incluyendo las reacciones orgánicas. Así como los compuestos inorgánicos, los compuestos orgánicos también experimentan reacciones de oxidación-reducción y también ácido-base. Por ejemplo, la oxidación de un alcohol a una acetona y la formación de enolatos. A continuación nos encontramos con las reacciones de sustitución, que, como la palabra lo indica, se sustituye una parte del compuesto por otra, reemplazando un átomo o un conjunto de átomos. A continuación, en el ejemplo, se reemplaza un OH por un bromo. Siguiendo con la pirámide, tenemos las reacciones de eliminación, donde los elementos del reactivo se pierden y se forma una insaturación, ya sea mediante un doble o un triple enlace. En el ejemplo que veremos, se pierde en el ciclo un cloro y un hidrógeno, formando una insaturación y liberando un ácido clorhídrico. A continuación, y por el contrario, tenemos las reacciones de adición, donde una o más especies químicas se suman a otra que posee al menos un enlace múltiple, formando así un único producto. Y tenemos la reacción inversa de la anterior. En todas las reacciones químicas se llevan a cabo rupturas y formaciones de enlaces. En este caso, nos centraremos en cómo se rompen los enlaces covalentes. Existen 2 formas características: las reacciones de homólisis, las cuales se dan cuando de los 2 electrones que forman el enlace, uno se queda con cada fragmento producido, generando así radicales libres, mientras que en las reacciones de heterólisis se llevan a cabo cuando los 2 electrones del enlace se quedan en un mismo fragmento producido, generando así especies únicas.
En estas últimas, generalmente, la especie más electronegativa es la que se queda con los 2 electrones. Ahora pasaremos a la formación de enlaces covalentes. Así como existen 2 formas de romper un enlace covalente, también existen 2 maneras características de formarlos. La primera es una formación simétrica electrónicamente, ya que cada reactivo, que en este caso hablamos de radicales libres, donará un electrón al nuevo enlace. También podemos tener una formación asimétrica electrónicamente, y en este caso, un reactivo llamado anión donará ambos electrones, mientras que el otro reactivo, llamado catión, donará un orbital para la formación del enlace covalente nuevo. Es importante recordar que las rupturas de enlaces corresponden a procesos endotérmicos, mientras que la formación de estos corresponderán a procesos exotérmicos. Para comprender un mecanismo de reacción es necesario reconocer qué es puntualmente. Es una descripción gráfica representativa y que refleja una serie de pasos en donde se rompen y se forman nuevos enlaces. Esto se apoya de simbología específica, desde flechas, símbolos, hasta estructuras químicas, para clasificarlos con base en el número de etapas, donde tenemos al mecanismo de una sola etapa, también llamado concertado, o al incrementado en 2 etapas. Del mecanismo concertado se dice que se lleva a cabo por la vía estado de transición, y respecto al mecanismo de 2 o incluso más etapas, se realiza mediante la vía intermediario de reacción, puntualizando las identidades a formar que reconocerás más adelante. En esta diapositiva podemos visualizar la diferencia en la energía cuando existe una formación o una ruptura de enlace. Cuando se da una formación de enlace, los átomos que participan reducen la distancia entre ellos hasta lograr estar lo suficientemente cerca para formar un enlace, y a la vez que esto sucede, se desprende una cantidad determinada de energía. Por otra parte, cuando se requiere romper un enlace, se deberá suministrar energía, esto para volver a aumentar la distancia entre los átomos y de esta manera lograr romper dicho enlace. La entalpía es la cantidad de energía en forma de calor que se libera o suministra en una reacción cuando se forma o rompe un enlace, de modo que al querer romper un enlace existirá una diferencia de entalpía positiva, ya que la energía se suministra, mientras que al querer formar este mismo enlace, la diferencia de entalpía será ahora negativa, ya que la energía se libera. Existen 2 tipos de reacciones según la forma en que se producen los rompimientos y formaciones de enlaces dentro de estas, llamadas reacciones concertadas y reacciones no concertadas. En las reacciones concertadas, los rompimientos y formaciones de enlaces se dan en un paso simultáneo. Presentan un solo punto de alta energía, el cual representa el estado de transición. Por otra parte, del lado derecho, se presentan las reacciones no concertadas, en las que los rompimientos y formaciones de enlaces se dan en etapas diferentes. Estas presentan 2 puntos máximos, los cuales son estados de transición, y un punto medio entre estos 2 de elevada energía, el cual representa a todos los intermediarios de reacción. Pero bien, ¿qué ocurre dentro de nuestra reacción cuando se rompen o se forman los enlaces? Dentro de nuestra reacción ocurre un cambio de energía de reactivos a productos conocidos como entalpía de reacción, que no es más que la cantidad de calor que se absorbe o se libera al ambiente mientras se efectúa el proceso. Cuando los enlaces que se forman liberan más energía que la energía requerida para romper los mismos, hablamos de una reacción exotérmica, por lo tanto, de una variación de entalpía negativa.
Esto nos indica que nuestra reacción está liberando energía al ambiente. Por otro lado, cuando los enlaces que se forman liberan menos energía que la energía requerida para romper enlaces originales, hablamos de una reacción endotérmica. Entonces hablaremos de una variación de entalpía positiva. Esto quiere decir que nuestra reacción está absorbiendo energía del ambiente. Bueno, ahora que estamos familiarizados con el concepto de entalpía, entenderemos cómo se representa gráficamente el cambio de entalpía en una reacción. Como se mencionó anteriormente, cuando se produce una entalpía positiva, se entenderá que hay una ruptura de enlaces, mientras que cuando encontramos una entalpía negativa, se hablará de la formación de los mismos. Esto nos lleva a concluir que en una reacción la diferencia de entalpía es igual a la suma de las entalpías tanto de rompimiento como de formación de enlace. Veamos si esto nos queda más claro con un ejemplo. A continuación, se muestra una reacción de sustitución donde del lado izquierdo encontramos los reactivos. Debajo de ellos se encuentran las sumas de sus entalpías que nos dan como resultado la cantidad de energía necesaria para que se rompan los enlaces que serán sustituidos. Del lado derecho tenemos los productos y en la parte inferior las sumas de entalpías, pero esta vez nos darán como resultado la cantidad de energía necesaria para volver a formar los enlaces. Utilizando la fórmula que establecimos al inicio, obtenemos que la suma de entalpías totales de ruptura y de formación que nos proporcionó nuestra reacción nos dará como resultado una variación de entalpía negativa. Por lo tanto, es una reacción exotérmica. Se libera más energía que la energía requerida para romper ese enlace. Bien, al igual que la entalpía, existen otras variaciones que se llevan a cabo dentro de una reacción y que nos ayudan a establecer un panorama del comportamiento de la misma. Estas variaciones son estudiadas por la termodinámica. Nosotros nos enfocaremos a explicarte una de ellas, llamada energía libre de Gibbs, ya que tiene una gran relación con la entalpía de reacción. Bueno, la energía libre de Gibbs es una función de estado. Una función de estado es una magnitud física que caracteriza el estado de un sistema en equilibrio y no depende de la forma en que el sistema llegó a dicho estado. Esta función representa la energía interna de un sistema, expresado gráficamente de la siguiente forma. Esta energía se utiliza para realizar un trabajo útil. Todo esto se lleva a cabo a presión y temperaturas constantes. La finalidad principal de nuestra energía libre de Gibbs es conocer la espontaneidad de una reacción y conforme al Sistema Internacional de Unidades, nuestra energía se mide en joules. ¿Y cómo relacionamos la energía libre de Gibbs con entalpías y entropías? Bueno, primero que nada debemos entender que se va a calcular una diferencia de energía libre, el cambio que se efectúa de los reactivos a los productos en una reacción. Y esto nos ayudará a averiguar la espontaneidad del sistema. Bien, como se hablan de cambios dentro de la reacción, se infiere que todas las variaciones que están dentro de ella serán partícipes. Y aquí es donde encontramos nuestra relación, ya que por una parte, la diferencia de entalpías nos proporciona información acerca de las variaciones de calor, y por otra parte, la diferencia de entropías nos indicará el grado de desorden en el que se encuentra nuestro sistema. Todo esto lo veremos expresado en la siguiente fórmula, donde también se hace inclusión de una temperatura absoluta en grados Kelvin.
¿Cómo identificamos si nuestro cambio de energía es favorable? Cabe destacar que la variación que hay entre entalpía y energía libre es mínima. Por lo tanto, sabremos que nuestro resultado es correcto si la energía liberada y la entalpía se asemejan en resultado y en signo. Sabiendo esto, analicemos los distintos panoramas. Cuando la variación de energía libre es menor que cero, hablaremos de un proceso exergónico. Esto quiere decir que hay un proceso irreversible y un proceso exotérmico, porque la entalpía es negativa. Por otro lado, tenemos que cuando el cambio de energía es igual a cero, no tendremos diferencia energética libre. Por eso se dice que el proceso es reversible y el sistema está en equilibrio. Por último, cuando nuestra variación energética libre es mayor que cero, el desorden de la reacción disminuye y hablaremos de un proceso endergónico y endotérmico porque la variación de entalpía es positiva. En conclusión, tenemos que el proceso más efectivo es el proceso exergónico, ya que al tener un cambio de energía calorífica negativa, indica que la reacción es irreversible, o sea que se requiere más energía para volver al estado inicial que la que se necesitó para descomponerse, y eso lo convierte en un proceso espontáneo, que siempre fue nuestro objetivo principal. Equilibrio químico. El equilibrio químico alcanzado por un sistema reversible se representa por la constante de equilibrio, la cual es el resultado de la ley de acción de masas. Un sistema alcanza el equilibrio cuando la concentración de reactivos y de productos se mantiene constante, y eso es debido a que las velocidades en ambos sentidos de la reacción son iguales. El equilibrio químico depende en gran medida de las estabilidades de los reactivos y de los productos, y aun cuando se alcanza el equilibrio, los reactivos se siguen transformando en productos y viceversa, por lo que se dice que el equilibrio químico es un sistema dinámico. Es importante mencionar que el equilibrio químico de un sistema se puede alterar cuando se modifican factores tales como la temperatura y las concentraciones de reactivos o de productos. Los valores de las constantes de equilibrio nos indican directamente si los procesos son favorecidos en uno o en otro sentido. Es decir, si el valor de la constante de equilibrio es mayor a 1, significa que el sentido de la reacción favorece la formación de los productos. Sin embargo, si el valor de la constante de equilibrio es menor a 1, entonces el sistema favorece la reversibilidad de la reacción. ¿Qué relación tienen la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio? Bien sabemos que la diferencia en energía libre de Gibbs es la diferencia energética general entre reactivos y productos. Pero, ¿cómo se relaciona esta con los valores de la constante de equilibrio? Dicha relación se muestra en la ecuación del centro, lo que significa que valores menores a cero de la energía libre de Gibbs nos denotan que la energía de los productos es menor a la energía de los reactivos, por lo que la constante de equilibrio será mayor a 1, reflejándonos un sistema favorecido hacia la formación de los productos. Ahora bien, si la energía libre de Gibbs es mayor a 0, denotará que la energía de los productos es mayor a la energía de los reactivos, por lo que los valores de la constante de equilibrio serán menores a 1. Y eso significará que nuestro sistema no estará favoreciendo la formación de los productos. Estados de transición y teoría del complejo activado. Para que una reacción de inicio se requiere de suministrar una cierta cantidad de energía. A esta energía se le conoce como energía de activación. Esta mínima energía provee la energía cinética suficiente para que las moléculas
comiencen a aproximarse unas con otras y comiencen a colisionar entre ellas. Cuando las moléculas han ganado la suficiente energía cinética para tener colisiones efectivas entre ellas, se lleva un punto máximo de energía, el cual es conocido como complejo activado. Este complejo activado, en el cual se están llevando a cabo las mayores colisiones entre los reactivos, nos va a poder derivar en especies intermediarias de reacción o bien nos puede llevar directo a la formación del producto esperado. En el caso de los intermediarios de reacción, su estabilidad va a depender de las condiciones generales para la formación de estos. En caso de que se quiera correlacionar y estudiar el cambio en las estructuras moleculares de los reactivos durante el proceso de transformación a productos y los cambios que existen en la energía del curso de la reacción, se le conoce como coordenada de reacción. En este diagrama de energía se representa un proceso concertado. Este proceso consta de tres partes fundamentales: su estado inicial de energía mínima, donde encontramos los reactivos; el estado de transición, que es el punto donde la energía requerida para llevar a cabo la reacción es máxima; y el punto final, en donde encontramos los productos de reacción. Al haber un solo punto máximo en la gráfica, se infiere que la reacción concertada se lleva a cabo vía estado de transición. El siguiente diagrama corresponde a una reacción que se lleva a cabo en dos etapas. Podemos observar cómo existen dos puntos máximos de energía, los cuales corresponden a los dos estados de transición por los cuales cursa esta reacción química. En medio podemos ver un mínimo energético, el cual corresponde a los intermediarios de reacción. Entonces decimos que este mecanismo va vía intermediarios de reacción. La cinética. La cinética es un área de la fisicoquímica que se encarga del estudio de la rapidez de la reacción, cómo cambia la rapidez de la reacción bajo condiciones variables y qué eventos moleculares se efectúan mediante la reacción general. La cinética química es un estudio puramente empírico y experimental. Como enfoque, estudia la velocidad con la que transcurren las reacciones. La velocidad, ¿qué es? Normalmente se expresa como la desaparición de un reactivo. Se define entonces cuando la concentración de los reactivos disminuye paralelamente a la que la concentración de los productos se incrementa en un periodo muy corto de tiempo. Pero esta velocidad ¿es constante o se puede modificar? Existen factores como lo son la variación de la concentración de los reactivos, la variación de la concentración de los productos, la temperatura, la presión o también la presencia de un catalizador. Todos estos afectan directamente al tiempo. Entonces, sí, hay muchas variables que afectan la velocidad de la reacción. Por lo tanto, la velocidad se puede modificar incluso cuando las concentraciones de los reactivos y los productos varía. Hay que tomar en cuenta la naturaleza de los reactivos. ¿Cómo saber si nuestra reacción es rápida o es lenta? Bien, apoyémonos en los siguientes diagramas de energía. En el primer diagrama podemos observar que la energía de activación es muy elevada. Cuando esto sucede, entonces estaremos hablando de que la reacción tiene un proceso más lento. En cambio, en el siguiente diagrama podemos observar que la energía de activación es más baja. Cuando esto sucede, entonces se hablará de que la reacción tiene un proceso más rápido. Todo esto es en el caso de reacciones endotérmicas. En cuanto a las reacciones exergónicas, donde se libera energía y disponemos de una variación de entalpía negativa, la interpretación de la velocidad de los procesos en los diagramas de energía
es análoga respecto de las reacciones endergónicas. En el diagrama de la izquierda, se observa que requiere una cantidad de energía elevada, por lo que se dispone de un proceso lento de reacción. En el caso del diagrama de la derecha, se observará que la cantidad de energía requerida es mucho menor respecto del diagrama de la izquierda, por lo que se infiere que la reacción de la derecha ocurrirá rápidamente. Tanto los intermediarios de reacción como los estados de transición son estructuras formadas durante una reacción química con un periodo de vida muy corto, pero sus propiedades varían. Para la formación de los estados de transición se requiere mucha energía para lograr el proceso simultáneo de ruptura y formación de enlaces. Por ello no son aislables para su estudio, a diferencia de los intermediarios de reacción, que se forman a partir de rupturas de enlaces. Se presentan los intermediarios de reacción como especies químicas que se forman a medida que una reacción transcurre para formar los productos, que poseen una geometría triangular plana. Estas tienen una relativa inestabilidad atribuida a las diferentes características y condiciones de estos. Se dividen en 4 principales: los carbocationes, que poseen carga positiva por deficiencia de electrones; los carbaniones, con carga negativa característicamente por efecto inverso al que sufre un carbocatión, una saturación electrónica; los radicales libres, con un electrón desapareado; y los carbenos, donde involucra la contención de electrones en orbitales híbridos. Describiremos todos a continuación, a excepción de los carbenos, debido a que no son tópico de este video. Los carbocationes y radicales libres adquieren un mismo orden de estabilidad, como se ilustra a continuación de izquierda a derecha. Ello es debido principalmente de la entidad metílica a la terciaria por efecto de hiperconjugación, dado el número de grupos alquilo enlazados al átomo de carbono deficiente en electrones. Con hiperconjugación nos referimos a la deformación de la densidad electrónica de un enlace sigma carbono-carbono adyacente al átomo de carbono con deficiencia electrónica. En lo general, tanto carbocationes como radicales libres lo son, debido a que no completan la regla del octeto. Sin embargo, existe un contraste entre estos. En los carbocationes se presentan 6 electrones en la capa de valencia, y en los radicales libres son 7. Con respecto a las entidades alílica y bencílica, se presenta el efecto estabilizante debido a una resonancia. En lo que respecta a los carbaniones, desde la entidad terciaria a la metílica, el efecto de estabilización resulta inverso. Cuantos más grupos alquilos se enlazan al átomo de carbono que completa el octeto, conteniendo a un par de electrones libres, más inestable será dicha identidad química. Por ello, el carbanión metílico en estos es el más estable. Hablando de los carbaniones alílico y bencílico, por el efecto resonante prevalecen como los más estables por encima del carbanión metílico. Y con todo ello concluimos que las reacciones son procesos en los cuales se rompen y se forman nuevos enlaces. Las reacciones las podemos clasificar de acuerdo a las transformaciones que sufren los reactivos. Los enlaces covalentes se rompen homolíticamente y heterolíticamente. También un mecanismo de reacción nos ayuda a comprender cómo se transforman los reactivos en productos. La ruptura de enlace es un proceso endotérmico y la formación de enlaces un proceso exotérmico. Las reacciones orgánicas pueden ser en etapas o bien ser concertadas. La diferencia de entalpía, la diferencia de energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio son parámetros termodinámicos que nos indican la factibilidad de una reacción. La magnitud de la energía de activación de una reacción es determinante para la velocidad de reacción. Los estados de transición son especies hipotéticas y no son aislables. Los intermediarios de reacción son especies de elevada energía y sí son aislables.
Las reacciones concertadas van vía estado de transición y las de 2 etapas vía intermediario de reacción. Los intermediarios más comunes de las reacciones orgánicas son carbocationes, carbaniones y radicales libres. Las condiciones de reacción como temperatura, concentración de reactivos y productos, disolventes y catalizadores son factores importantes para el curso de una reacción química. Por último, tenemos que los diagramas de energía nos ayudan a entender los cambios de energía durante nuestra reacción.